Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Santiago Sepúlveda y en este nuevo video vamos a estar hablando del árbol y sus frutos. Vamos a abrir Mateos capítulo 7, versículo del 15 al 23. Y dice así: Comienza diciendo el Señor: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto los conocerán, dice el Señor. Palabra de Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, dice, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y continúa el Señor diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Le dirá la gente en ese día, ¿no? Dice, entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo con el árbol y sus frutos? Vamos a ir leyendo y escudriñando las Escrituras para saber qué nos quiere decir nuestro Señor Jesús. Bien, dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Comienza así. Cuídense de los falsos profetas. Ya el Señor comienza hablando y poniendo una advertencia, advirtiéndonos, ¿no? Dice, cuídense de los falsos profetas. Cuídense de las personas que dicen hablar palabra de Dios. Dice falsos profetas. O sea que son personas. Profeta se le dice a la persona que habla palabra de Dios. Son falsos profetas. O sea que no, podemos decir que no profetizan la palabra de Dios. Tener cuidado con la persona que está escuchando. Trata que siempre cuando escuches palabra de Dios, trata de ir a la Biblia. La palabra de Dios es una sola. No puede ser cambiada. Dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. O sea, vienen mansitos a ustedes, pero por dentro son malos, está queriendo decir el Señor. O sea, son personas que vienen con apariencia de ser justos, pero por dentro están llenos de maldad. No vienen con buenas intenciones. Y acá el Señor nos da a entender cómo nosotros los podemos reconocer. Dice, por sus frutos los conocerán. Dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los cardos? Dice, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Bien, acá el Señor, nuestro Señor Jesucristo está queriendo decir, la persona que está destinada, que es hija de Dios, y que está destinada para dar fruto bueno, o sea, el árbol representa a las personas. La persona que está destinada a dar fruto bueno va a dar siempre fruto bueno. Y la persona que está destinada a dar fruto malo va a dar siempre fruto malo. Es imposible que una persona de Dios que da fruto bueno pueda dar frutos malos. Y la persona que es mala, que está destinada para eso, de frutos buenos. Ya vamos a hablar qué fruto está hablando el Señor. Dice, versículo 18. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Dice, todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Bien, ¿qué frutos está hablando el Señor acá? Si vamos a Gálatas 5, versículo 22 y versículo 23, dice,
Acá el Señor está hablando de estos frutos. En cambio, dice en Gálatas, dice en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, no hay nada que condene estas cosas. No hay nada que condene los frutos del Espíritu. Estos frutos son los frutos de Jesús. Entonces está hablando de los frutos del Espíritu, dice amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, ¿qué fruto estás viendo vos en esa persona? Esa persona, la que te está profetizando palabra de Dios supuestamente, ¿vos ves estos frutos en ella? ¿Vos ves que esa persona tiene dominio propio, tiene amor hacia las personas, es alegre, tiene paz, paciencia? En las áreas. Y esto va también para los falsos profetas, cómo distinguir un falso profeta y también cómo distinguir una persona. Fíjense que el Señor menciona los árboles. Los árboles son las personas, representan a las personas. Uno cuando se junta con personas, en el momento todos son buenos. O sea, todos parecen dar buen fruto. Pero al pasar del tiempo, vos empezás a ver si esa persona tiene fruto o no. ¿Por qué? Porque al pasar, cuando la persona se acerca a vos que no te conoce, tiene pinta de algo que vos no conocés. Pero al pasar del tiempo, cuando esa persona te agarra confianza, se empieza a desprender, por un decir, te empieza a hablar de distintas formas, te empieza a tratar de otra forma. Entonces, ahí es donde realmente al pasar del tiempo empezás a ver si esa persona tiene fruto. De lejos todas las personas parecen tener fruto, pero cuando vos te acercás, pasás tiempo con esa persona, ahí realmente vas a conocer si esa persona tiene fruto o no. Y esto también, como decía que es para los falsos profetas, también va para las personas. Fíjate qué clase de fruto tenés vos. ¿Tenés los frutos que dice Gálatas 5? ¿O qué clase de fruto tenés? En vez de amor, tenés, te enojás. En vez de alegría, estás siempre angustiado. En vez de paciencia, tenés arrebatos de ira o estás enojado. En vez de ser bondadoso con las personas, sos malo con las personas, tramás cosas malas. En vez de la fidelidad, sos infiel. En vez de la humildad, sos orgulloso. En vez del dominio propio, se te salta la cadena por un decir, como se habla acá en la Argentina. Y acá continúa el Señor en versículo 21, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que uno se parezca cada día más a Jesús. ¿Por qué? Porque Él te quiere con vos. Él te quiere con Él, perdón. Te quiere con Él en el cielo, en la vida eterna. La voluntad de Dios es que vos lo obedezcas, que obedezcas su palabra, que obedezcas las mismas palabras de Jesús, estas que estamos hablando. Tened cuidado porque te podés estar rodeando de personas que dicen Señor, Señor, Dios acá, Dios allá, Señor acá, Señor allá, pero esa persona no tiene fruto del Espíritu, no tiene los frutos de Jesús. Tened cuidado porque vos podés estar diciendo Señor, Señor, y no podés tener fruto del Espíritu. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. No hay nada más engañoso. Tener cuidado porque te puedes estar autoengañando a vos mismo. Y eso es muy malo. Entonces dice, continúa el Señor acá en versículo 22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Fíjate que acá está hablando de los falsos profetas también. Un falso profeta puede, acá te está diciendo, puede profetizar la palabra de Dios o puede profetizar otra cosa. Tened cuidado. Esa es la número uno. Fíjense que expulsan demonios y hacen muchos milagros, dice. O sea, esas personas pueden ser engañosas. Tened mucho cuidado y tomarlo con pinza. ¿Por qué? Porque vos al ver estas cosas, al ver que expulsan demonios, al ver que hacen milagros, decís, oh, mira qué hombre de Dios, pero no tienen los frutos del Espíritu. Y después dice el Señor acá en el versículo 23, muy triste lo que dice, pero es real. Entonces le diré claramente a estas personas que decían, que parecían justos, pero por dentro estaban llenos de maldad, dice, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Vuelvo a repetir, tener cuidado con la persona que te está juntando, tener cuidado con la persona que te está hablando. Fíjate que te esté hablando palabra de Dios. Fíjate que tenga fruto del Espíritu. Que no sea una persona que tenga arrebatos de ira, que no tenga dominio propio, que no tenga paciencia, que no tenga amor hacia las personas. Porque esas personas, fíjense que el Señor dice que les diré claramente, dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Jamás conocieron a Jesús y vivieron toda la vida engañados, creyendo que sí, y engañando a la gente, y así en eso mismo puedes haber caído vos en la trampa y te estás justo engañando pensando que estás conociendo a Jesús, pensando que vas bien caminando por la vida, ¿no? Pero no tenés fruto del Espíritu. Entonces acá hablamos que nos cuidemos de los falsos profetas que vienen disfrazados como ovejas y son lobos feroces, tienen apariencia de justos, pero están llenos de maldad, de egoísmo y de vanidad. Después estamos hablando de los árboles, de los frutos. Los árboles representan a las personas. La persona que está destinada a ser un buen árbol siempre da buen fruto y va a tener los frutos del Espíritu. Pero la persona que no está destinada a ser un buen árbol va a dar frutos malos siempre. Nunca va a sacar los frutos del Espíritu. Fíjense que dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Si vamos a Mateo capítulo 3, versículo 10, dice, Juan el Bautista bautizando en el Jordán, diciéndole ahí a los fariseos, si no has leído la historia, anda a leer Mateo, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Tené cuidado si te estás autoengañando vos mismo. Y fíjate y examina tu vida a ver si estás sacando buen fruto o si estás sacando mal fruto. Fruto bueno, fruto malo. ¿Por qué? Te lo digo. Porque tenés la oportunidad de arrepentirte ahora, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Porque el día que venga Cristo, si no ves frutos en vos, si el Señor ve que vos nunca obedeciste su palabra, que nunca te interesó Él, lamentablemente vas a ser cortado de raíz y echado al fuego del infierno, a la gehenna, como dice la Biblia. Y como siempre digo, esto no te lo digo para condenarte, sino te lo digo para que te arrepientas de todo corazón y para que puedas buscar de Dios, porque ahora es el momento de buscar al Señor, ahora que se deja encontrar. Dios es bueno y es misericordioso y le da la oportunidad a todas las personas de que se arrepientan. Pero Él quiere que vos des buen fruto, no quiere que des mal fruto. Recordá que el arrepentimiento y el perdón de los pecados solamente está en Jesús.
Así que bueno, tuvimos ahí una pequeña lectura de lo que es el árbol y sus frutos, las advertencias que nos dice Jesús, que tengamos cuidado de no autoengañarnos nosotros mismos. Y fíjense que está hablando de su venida también, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, versículo 21, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, fíjate que tengas buen fruto, examinate a vos mismo, a ver si estás caminando bien, y fíjate si estás haciendo la voluntad de Dios. Arrodillate y pedirle al Señor y decirle que querés hacer su voluntad, que querés obedecer su palabra, que querés vivir en santidad, querés tener los frutos del Espíritu. Y Dios, que es fiel y misericordioso, te va a dar la oportunidad de conocerlo, si vos te arrepentís de todo corazón y te volvés hacia su camino. Así que bueno, espero que esto les sirva para pensar, para reflexionar. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.